Perspectiva Sociológica, programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Panamá. Estamos muy contentos, como hemos dicho anteriormente, ahora Perspectiva Sociológica demora una hora con más invitados, más comentarios, más análisis, que nos permitan ver precisamente de primera mano y con un criterio científico desde las ciencias sociales lo que ocurre en la realidad panameña, además de informaciones de lo que hace el Departamento de Sociología y cómo vamos aportando de distintas formas al desarrollo de nuestro país como tal. Con ustedes, como siempre, José Clemente Lazo, director del Departamento de Sociología. Nuestra compañera Yanina Castro, que siempre nos acompaña, está de viaje, ahora está paseando por Colombia. Esperemos que todo esté saliendo muy bien allá en Colombia para la amiga Yanina Castro. Y estamos esperando el día de hoy algunos invitados, como tenemos ya una hora. Precisamente para darle contenido y contexto a la situación que vamos a tocar hoy, principalmente de la coyuntura de la Caja de Seguro Social. Ese es el tema que está en la palestra pública en este momento y que requiere precisamente del análisis sociológico, científico, que nos permita a nosotros dar los aportes respectivos para que la población entienda la complejidad de este asunto y a qué nos enfrentamos. El día de ayer un canal de televisión me pidió una entrevista referente a esto y hacían una aseveración de una frase que dijo el presidente Mulino, que él le hubiera gustado que mayor juventud participara de los espacios de participación ciudadana donde se está discutiendo el tema de la reforma, y con toda la responsabilidad del caso hemos dicho que es absolutamente necesario no aprobar nada con la premura que se está llevando, precisamente porque habría que generar el espacio y la participación y precisamente el conocimiento en este grupo particular de jóvenes que a largo plazo son los que en alguna medida verán las consecuencias o efectos de lo que se pueda aprobar hoy. Nosotros todavía nos faltan una década para jubilarnos, pero igual estamos sumamente preocupados por la situación que se está aconteciendo en este momento. Bien, para darle contexto, como hemos dicho, una de las cosas fundamentales que se está dando precisamente dentro de la discusión y que está sucediendo precisamente con las agrupaciones del movimiento social, principalmente la Alianza Pueblo Unido, se ha anunciado un conjunto de movilizaciones a nivel nacional que en alguna medida están preparándose para la posibilidad, digamos desde el punto de vista nuestro, de un conflicto social que todos queremos evitar a un largo plazo, precisamente porque el país ya ha experimentado durante 2 años consecutivos una situación bastante frágil y peligrosa dentro del país, que han sido precisamente en 2023 la situación con el alza de la gasolina y en el 2024 la situación con el contrato minero, que paralizaron al país y pusieron en una posición muy difícil a toda la población, inclusive la suma de algunos mártires que cayeron en la lucha como tal. Y precisamente pensamos que es absolutamente necesario evitar a toda costa que se llegue a esta situación, precisamente por un tema que nos atañe a toda la población, que es las reformas a la Caja de Seguro Social. Y en ese sentido, entonces, ya se han hecho algunos llamados de los grupos del movimiento social para hacer algunas protestas dentro de los alrededores de la Asamblea Nacional, y que en efecto muestran precisamente una posición de alerta frente a esta situación. También efectivamente hemos visto ya el pronunciamiento de algunos partidos políticos referente a las reformas de la Caja de Seguro Social. Tenemos la propuesta que han desarrollado la bancada de Realizando Metas, que al final y la bancada mixta, que se había dicho que al final una se retracta, y que la otra precisamente establece, uno, votar en contra al alza de la edad de jubilación, y dos, buscar las alternativas, principalmente gravando algunas transacciones bancarias que podrían alimentar el tema de la Caja de Seguro Social. Por supuesto, hay varias opiniones que salen frente a esta situación,
casi inmediatamente hay una reacción del sistema bancario panameño donde indican que efectivamente esto encarecería, porque parece que cualquier situación en esta que se toque a un sector particular, inmediatamente se dice que se trasladan los costos a la población panameña. O sea, en pocas palabras, esto sigue siendo un problema de ganancias en el fondo, ¿no? En el fondo, las ganancias tienen que mantenerse como están, sin el sacrificio que, digamos, deberíamos solicitarles a grupos particulares como tal, y la excusa inmediatamente es que va a generar desempleo. Pero yo creo que sería sumamente importante, o la recomendación fundamental sería que se hagan los análisis sobre la viabilidad de esto realmente, y si realmente va a vulnerar el sector financiero como se ha dicho, o cómo funciona en otras latitudes como tal, si eso está grabado de una u otra forma, si está grabado en otro lado y se paga impuestos sobre este tipo de transacciones, ¿por qué no hacerlo en Panamá? Entonces, estas son cosas que dejan preguntas que deberían indagarse más detalladamente para efectos de ver y ver las propuestas directamente, y no reaccionar frente a las propuestas de manera contradictoria. Yo creo que sería beneficioso hacer las investigaciones necesarias para verificar esto. También salió el día de hoy que la bancada del PRD, el PRD instruye a su bancada para votar en contra del proyecto de reforma de la Caja de Seguro Social. Si esto está sucediendo de esta manera, y como nosotros podemos pensar, estaríamos viendo precisamente de que el proyecto va a ser rechazado de plano. Y eso obligaría precisamente a pasarnos al año 2025 para reestructurar. Yo no diría el proyecto que se tiene como tal, sino que la recomendación sería reiniciar el proceso con los espacios necesarios y lograr los consensos respectivos que permitan efectivamente tener un proyecto de ley que sea más consensuado y menos contradictorio en la realidad panameña como tal. Entonces, esta situación, de alguna manera, los sectores que estamos pendientes de lo que está ocurriendo, los mensajes que ofrecen precisamente tanto el ministro de Salud como el director de la Caja de Seguro Social y también el ministro de Economía y Finanzas, generan más que tranquilidad en la población, desconfianza, precisamente por el conjunto de situaciones que se vienen dando. La primera está vinculada a la premura o el apuro de que se apruebe el paquete de reforma de la Caja de Seguro Social, con los comentarios, no vamos a decir otra palabra, con los comentarios tanto del presidente como del ministro y directamente del director de la Caja de Seguro Social, en donde indican que si esto no se aprueba, ya en enero se van a recortar las jubilaciones. O sea, esto me parece que, lejos de generar tranquilidad, generan desasosiego en la población, incertidumbre e intranquilidad, precisamente porque o es ya o es ya. Y yo creo que este es un tema muy sensible, que debe ser precisamente tocado a detalle en la población panameña. Entonces esto genera desconfianza, genera temor entre la población, que se pueda estar diciendo que se van a recortar jubilaciones inmediatamente en el mes de enero, inclusive hablando de porcentajes entre 13, 15, 40%. Creo que, lejos de llevar adelante un proyecto que se debe aprobar con la tranquilidad necesaria, está generando precisamente intranquilidad en la población. Otra de las situaciones que han ocurrido precisamente, y nuevamente parten directamente del director de la Caja de Seguro Social, en el que públicamente un funcionario de la Caja de Seguro Social le indica que, en efecto, o por lo menos le dice al director de la Caja de Seguro Social, donde dice que el brazo financiero o la cartera financiera que maneja la Caja de Seguro Social no era rentable, y le dicen que sí es rentable, $7 millones al mes. Ese es otro punto importante que se tiene que destacar, precisamente porque parece que lo que más conoce la población, precisamente lo que siente, es que le están aumentando la edad de jubilación. Pero hay otros elementos que han sido descuidados del análisis, o por lo menos que se escapan del análisis quizás de las grandes cantidades de población, que tiene que ver que
con el manejo de los fondos de la Caja de Seguro Social, que tiene que ver directamente con el traslado de grandes cantidades o sumas de dinero al sector privado, principalmente a la banca privada. Y con la frase que siempre repite el director de la Caja de Seguro Social, zapatero a tu zapato, indica precisamente que tenemos problemas con respecto a cómo se va a manejar el capital que tiene la Caja de Seguro Social. Ya están llegando unos invitados que tenemos. Para el día de hoy tenemos a dos invitados estrellas. Tenemos al profesor Jesús Alemancia, él es sociólogo, tiene una trayectoria bastante amplia en lo referente a diferentes temas sociales, ha trabajado ampliamente en el país durante muchísimos años. Y también tenemos aquí a el profesor Diógenes Sánchez, gremialista, dirigente de la Asociación de Profesores de la República de Panamá, que ha estado precisamente dando sus opiniones en la Asamblea de Diputados sobre la posición que tenemos en la Caja de Seguro Social. Le doy la bienvenida formal al programa Perspectiva Sociológica. Gracias por estar aquí, profesor Diógenes, profesor. Muchas gracias por la invitación. Gracias también por la invitación. Estamos contentos de tenerlo acá y ya habíamos empezado en un contexto general a conversar sobre varios puntos que preocupan a la población en general y a nuestros miles y miles de oyentes que tenemos en este programa cada vez más. Nos permiten a nosotros entonces hacer estos análisis como tal. Para introducirlos directamente en lo que venía conversando con los oyentes, estábamos hablando de varias cosas. Uno, de la incertidumbre que está generando algunos comentarios que ha hecho el director de la Caja de Seguro Social y que ya van tres. El primero tuvo que ver directamente con que se tiene que aprobar inmediatamente el paquete de reforma porque efectivamente ya no se van a pagar jubilaciones desde enero o se van a reducir los porcentajes de jubilaciones. Ese es el primero. El segundo tuvo que ver directamente con indicar que no era rentable el manejo de los fondos que se están haciendo sobre la cartera de préstamos de la Caja de Seguro Social, cosa que fue desmentida por un propio funcionario de la Caja de Seguro Social. Y la tercera tuvo que ver con lo contradictorio del caso, con que dijo públicamente en una entrevista televisada que ya se había mandado un conjunto de recomendaciones de ajuste al proyecto de ley y resulta que los diputados desmienten inmediatamente esa situación. Nosotros estamos comentando que lejos de generar confianza en la población con respecto a esto, y lo que genera es incertidumbre y desconfianza en la población. Profesor Alemancia, comentarios. Aquí, bueno, hay dos cosas que creo que debemos de tener en cuenta. Uno, el mismo contenido de la propuesta, y dos, el contexto en el que se está debatiendo la propuesta. Y yo creo que sería importante ubicar bien el contexto en el que se está debatiendo la propuesta en relación a estos tres puntos que el señor director de la Caja ha estado vertiendo, ¿no? Porque de repente, al principio, cuando uno comenzó a ver la propuesta y su promulgación en términos de más que promulgación, la promoción que se le estaba dando, uno pensaba que el bloque de gobierno, tanto la administración ejecutiva como la asamblea, tenía coherencia, digamos, en el criterio de que era necesario aprobar e implementar. Pero ahora a mitad de camino resulta que no. Han surgido cosas que estos tres puntos son como un cuestionamiento a la veracidad cuando habla el señor director. Pero por otro lado también luego aparece este comunicado de RM, ¿no? que firma el Alejandro Pérez, que es un comunicado duro, e inclusive un comunicado proclamando que el bloque de diputados de RM va a acompañar al pueblo panameño en la discusión y va a defender pues, los intereses del pueblo panameño en relación al contenido de la ley. Uno dice, bueno, pero ¿cómo es esto? Si al final el presidente Mulino es RM, ¿cómo es que sus diputados ahora
toman distancia de la propuesta. Creo que es un elemento importante, que algo está pasando entonces bajo tierra. No se sabe todavía qué es lo que está pasando bajo tierra. Y por otro lado, tienes a toda una serie de discusiones internas. El otro día hablaba Blandón en una entrevista colectiva que tenía junto con Saúl Méndez, y Blandón, en nombre del panameñismo, también estaba criticando la propuesta de ley. Y lo que entre los corrillos, las cosas que se habla ya de que los parlamentarios panameñistas también están como definiendo el no acompañar la propuesta en el momento de la discusión. Y luego también lo mismo uno escucha del bloque parlamentario del PRD. Inclusive el presidente de la Comisión de Salud es el que permanentemente está como cuestionando la veracidad de muchas de las informaciones que aparecen en la consulta ciudadana. Claro que sí. Profesor Diógenes, ¿usted qué opina de las incoherencias y los mensajes contradictorios que se están dando? Porque, como ha dicho el profesor Alemancia, tenemos una bancada de RM que supuestamente estaba sumada a la mixta, y al final el grupo de alianza dice no, nosotros no estamos en esa. Y ahora aparece la bancada del PRD, que le dan la línea de que debe votar en contra del proyecto de reforma. ¿Qué nos dice esta situación? ¿Se están manejando elementos políticos en el fondo? Sí, lo que vemos aquí es que pareciera que hay una especie de bifurcación, ¿verdad? Porque a nosotros nos vendieron en campaña de que Mulino era Martinelli y que Martinelli era Mulino, y que era lo mismo uno y otro candidato, tanto Martinelli como Mulino, prácticamente eran lo mismo. Eso es lo que nos quisieron vender. Pero pareciera que ahora hay una especie como de fricción, de contradicción entre la posición que adopta quien dirige el partido tras bastidores, que es Ricardo Martinelli, y el gobernante en este momento, que es Mulino. Y es cierto, esto ha estado pintado, ha estado teñido de una serie de mentiras por parte de los funcionarios del Ministerio de Salud y de la propia Caja de Seguro Social, cuando nosotros hemos visto, por ejemplo, de que los préstamos que se decían de que eran onerosos para la Caja de Seguro Social, el mismo director del centro de préstamos dijo que la ganancia mensual por la cartera de los préstamos que tenía la Caja de Seguro Social era de $7 millones mensuales. O sea, estamos hablando de un buen negocio que tiene la Caja, y que eso fortalece y robustece el programa de invalidez, vejez y muerte. Pero también hemos visto, por ejemplo, cómo el presidente de la República y el gobierno nacional han entrado en una especie de división interna. Hay una lucha interna dentro del partido, pero nosotros hemos dicho de que las peleas internas del partido RM no pueden incidir en lo que es la propuesta que nosotros estamos haciendo, que tiene una sustentación financiera de dónde deben destinarse los fondos para fortalecer el programa de... Y hemos detectado que uno de los principales problemas de la Caja de Seguro Social es la evasión del pago de la cuota obrera patronal. Veíamos una noticia que sacaban algunos medios, donde solamente el corregimiento de Burunga, la Junta Comunal de Burunga le adeudaba a la Caja de Seguro Social $137,000 en concepto de pago de cuota obrera patronal. Y estamos hablando de una Junta Comunal inclusive periférica. Y son 500, creo que son 505 corregimientos. 11, creo, ¿no? No, más. Son más. 505 eran hace 40 años. Calculen entonces ¿Cómo 700? Sí, porque creo que Vinicio en Boca del Toro ha creado más corregimientos que... Entonces, imagínense la cantidad de juntas comunales que, como Burunga, se encuentra en una misma situación de evasión del pago de la cuota obrera patronal. Y aquí escuchamos el escándalo de San Miguelito. ¿Cuántos trabajadores que iban a buscar su talonario para atenderse en la Caja de Seguro Social no podían atenderse porque la alcaldía de San Miguelito, que está en el centro de la ciudad, tampoco le pagan la cuota? Es decir, que uno de los principales morosos y uno de los principales deudores de la Caja es el Estado panameño, y bueno, también el sector privado, que bueno, lo voy a ver más adelante. Hay varias cosas que estábamos analizando antes de que usted llegara. La primera era
que en efecto, si sumamos quienes deberían aprobar esto, que son la bancada del PRD, la bancada de RM, que tienen más o menos una buena cantidad de votos, inclusive la bancada de Vamos ha mostrado su contradicción frente a esto. Es más, una diputada que no recuerdo el nombre actualmente hizo un cálculo y dijo, vean que esto no da. Esto nos indica que en alguna medida cuando esto pase a primer debate puede ser que sea rechazado de plano. Pero cuando nosotros hablamos de un rechazo frente a este proyecto, todo se centra en la edad de jubilación como tal, que como hemos dicho es lo más sentido por la población porque la población lo ve de primera mano. Pero cuando nosotros hablamos inmediatamente de dos cosas: uno, del peligro de las cuentas individuales, y dos, del peligro del manejo de los fondos de la Caja de Seguros Sociales por el sector privado. De eso no se hace mención. Se va a rechazar o se puede rechazar de plano por la edad. ¿Hasta dónde está? Ese rechazo llevaría una coherencia con las exigencias que tiene el movimiento social de volver al sistema solidario como tal y que los fondos no sean manejados todos, por lo menos en las condiciones que se están planteando, por el sector privado. Porque esos dos otros puntos no los maneja la población como tal. Y eso simplemente está ubicado porque mañana te dicen, lo rechazamos, buscamos la forma de bajar la edad de jubilación, pero eso sí, cuentas individuales, y eso sí, entonces el manejo de los fondos al fondo privado. ¿Qué hacer en ese caso, de esa contradicción? Yo creo que había que ver una cuestión. Ese comunicado de Alejandro Pérez, es sobre de que no van a acompañar la propuesta de la edad de jubilación. ¿No? Cuando uno ve eso, yo digo, pero ¿y el resto de componentes de la ley? Absolutamente no se comenta ni se dice nada sobre el resto de la ley. Y más por el artículo que le da potestad al director de jugar afuera, en el sistema financiero internacional, con los fondos o la gran bolsa que se ha armado internamente, ¿no? Sobre eso no hace comentarios. Entonces uno dice, bueno, espérate, ¿esto es un juego político o tú realmente quieres acompañar a la población en términos de entender cada componente de la ley? Porque solo te refieres a la edad, claro, es lo más sentido directamente, eso es, ¿no? Pero resulta que si no señalamos el juego de la gran bolsa que se está armando y que en el artículo sobre el manejo y los fiscalizadores, no, los decisores y fiscalizadores, porque la comisión estratégica, creo que se llama así, es la que decide, orienta hacia dónde dirige el fondo, y la de monitoreo es la que se supone vigilará el uso del fondo a nivel internacional. Pero al final le explicas a la población qué significa eso en realidad, porque no hay cosa más volátil que el mercado financiero. Y ahora que estamos a nivel planetario, en medio de distintas guerras, si hay algo que golpea el sistema financiero internacional, es cada conflicto. Cada vez que hay conflicto, tanto la bolsa de Londres, de Nueva York, comienzan a moverse, a fluctuar, viendo qué pasa. Y nosotros con un artículo que directamente nos relaciona con esa dinámica. Entonces, la población es consciente de que al final, si se salta una guerra y la bolsa comienza a fluctuar, y no vaya a ser que le llegue una nota a cada pensionado, debido a la fluctuación de la bolsa, usted va a recibir usted menos. Usted está perdiendo, no hay negativo. Diógenes, cuéntame. Sí, yo coincido con lo que plantea Jesús. Definitivamente, estas administradoras privadas de pensiones lo que han hecho es destruir la esperanza de vida de los panameños y de muchos otros países. Y voy a hablar de un caso particular de Chile. Yo estuve en una conferencia de estas, que por estas casualidades de la vida, nos invitaron a un seminario sobre el PRA, y nosotros, como cotizamos al PRA, para los que no saben qué es el PRA, es un plan de retiro anticipado autofinanciable que pagamos los profesores de secundaria. Y nosotros en este momento tenemos ahí 396 millones de dólares, casi 400 millones de dólares tenemos los docentes ahí en ese plan, donde 21.000 docentes estamos en ese programa. Y como somos parte de eso, nos invitaron a una conferencia en Uruguay y asistimos a esa conferencia. Pero ¿qué resulta? Que quienes estamos organizando
esta conferencia, nosotros no sabíamos, eran puros AFP, las AFP, las administradoras privadas de pensiones. Y yo me quedé escuchando las propuestas que tenían estos señores, y estos señores, la verdad, son aves de rapiña. Yo escuchaba la propuesta de una de estas AFP, donde ellos decían, cuando al pensionado se le acaba, ya consumen lo que aportaron a las cuentas individuales, nosotros les tenemos otra propuesta para salvarle la vida a estos ancianos. ¿Cuál era la propuesta? De que si ellos tenían una casa, ellos tenían que empeñarla, tenían que dar, la AFP le hace una cotización, la casa vale suya, vale $30,000. Bueno, $30,000 le vamos a dar 20,000 en pensión. Y entonces, si por mala suerte esa persona vivieron más del tiempo y consumieron los 20,000, quedaban sin pensión y ahora sin casa. Y esa era la propuesta que tenía esa AFP allá en Uruguay, que yo escuché al chileno de que esa era una de las propuestas que le iban a plantear a los chilenos y que ellos querían que eso se llevara también a otros países. Yo dije, estos tipos no tienen alma, porque la verdad, la lógica mercantil y este deseo exorbitante de ganancia, no le importa tirar a esa gente a la calle con tal de quitarle hasta el último centavo a los asegurados de Chile. Y creo que Chile es el caso más patético en todo esto. Pero mira, Lazo, si me permites, ayer me tocó explicar un poco esto en la Asamblea Legislativa porque me tocaba la oportunidad. Y yo estuve buscando algunas estadísticas de la Contraloría General de la República, del INEC, de la Contraloría, y estuve buscando algunas estadísticas del Ministerio de Trabajo. Y me encontré con algunos datos que realmente son asombrosos. Por ejemplo, ¿tú sabías que en el año, de acuerdo al año, las encuestas de mercado laboral del año 2023 del Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República señala que la población de 15 años y más eran de 3.350.784 personas? Pero el desempleo juvenil de 15 a 29 años representó el 54% del desempleo. Es decir, que si aquí con esta propuesta de aumentar 3 años más de jubilación a las personas, significa que las personas al mantenerse 3 años más van a impedir que las nuevas generaciones puedan accesar a esas plazas de trabajo, porque las personas van a estar ocupando esos puestos de trabajo tanto en el sector público como en el sector privado. Igualmente dice, me encontré con este dato aquí, dice, en un documento que se llama Juventud y su relación con el mercado de trabajo del Ministerio de Trabajo, dice, a nivel general en Panamá para el año 2022 fue a nivel general en Panamá para el año 2000 fue de 203.253 la población total de 15 a 29 años. Los jóvenes representan el 54% del desempleo total, es decir, que de 100 desocupados, 54 se ubican en edades de 15 y 29 años. Es decir, de 100 panameños, 54 tienen las edades de 15 y 29 años. Y esos muchachos que no están trabajando, sospechamos que muchos de ellos son los que están delinquiendo en estos momentos en la calle. Bueno, eso es parte de lo que vamos a analizar a la vuelta. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa de 1 minuto y estaremos verificando a la vuelta varias cosas. Uno, la estrategia del señuelo o del entretenimiento que está vinculada precisamente a el tema de la edad de jubilación, olvidándonos de los otros temas. Y principalmente la importancia de una estrategia estructural de empleo digno que podría precisamente tener que ver con los jóvenes. En 1 minuto regresamos. Estamos de vuelta con su programa Perspectiva Sociológica, hoy analizando detalladamente el tema de la reforma de la Caja de Seguro Social con 2 invitados sumamente especiales, el profesor Jesús Alemancia, sociólogo, analista político y social, y el profesor Diógenes Sánchez, dirigente de la Asociación de Profesores de la República de Panamá. Estábamos comentando hace un momento sobre varias cosas. La primera, ese problema que está planteando Diógenes con respecto a la juventud y el empleo.
Y fuera del aire, Jesús planteó que hay dos líneas. Está el problema de la no inserción de los jóvenes por falta de experiencia, falta de un empleo digno, formal, porque lo relega a la informalidad, cosa que no cotizan precisamente por esa situación, y aquellos que ya han cumplido una gran cantidad de años y que por alguna razón salen del trabajo que tenían y no pueden conseguir trabajo. Esto lo pone en una posición de mucha desventaja en esa estructura de empleo del país y que lo pone precisamente en incumplir precisamente con la cantidad de cuotas que se tienen. Pero también tiene que ver mucho con, en algún momento el director de la caja, en ese discurso que él tiene de tratar de que no se contamine la propuesta, en varios momentos se ha hablado sobre la relación entre el mercado laboral, modelo de desarrollo y la seguridad social. Entonces él alegaba de que ahí no hay relación alguna. ¿Cómo no? ¿No? Que el tema de la propuesta es un tema técnico que está dirigido a mejorar los servicios y la administración de la Caja de Seguridad Social. Pero resulta entonces que esta situación de los jóvenes, que son un alto porcentaje de desempleados, y dentro de ellos es el mayor, resulta que está al tope de los 40 en el mercado laboral, ¿no? Uno con 40 años va, le dicen, no, ya no puede incorporarse. Por aquí razón, ahí desarrollan toda una serie de cuestiones de que, bueno, va desde cuestiones innovador en relación al manejo de la tecnología y ese tipo de temas, pero resulta que entonces, si nos fuéramos a la estadística, tendríamos que sacar el porcentaje real de cuánta gente trabaja entre la edad que no es admitida porque no tienen experiencia y la otra que no es admitida, pues ya te consideras que estás demasiado viejo para el mercado. Entonces esa fracción es la que se supone es la que cotiza, ¿no? Pero entonces realmente esa cotización de esa fracción, ¿no? Cuando entra en el paquete de la reforma de la caja, claro que tiene que ver entonces cómo va a cotizar, fuera de que tenemos que tener en cuenta que el mercado está fragmentado y esto que genéricamente se ha llamado los contratos chatarra, ¿no? Entonces trabajas en un año, puedes trabajar 6 meses o 4 meses, cotiza, pero el resto, entonces eso está incidiendo en la proyección de la edad de salida. ¿A qué hora vas a cumplir con las cuotas y si la van a aumentar a los 70, 80 años? Y te van a decir, bueno, no te preocupes que igual te vamos a jubilar con $265 de aquí a 30 años, ¿no? No, y eso si no nos fijamos en la tasa de inflación y la canasta básica. Así es. Tú sabes, Jesús, que viendo otra variable que encontré ahí en el Ministerio de Trabajo está la tasa de desempleo abierto. Mira lo que dice el propio Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Dice, en cuanto en Panamá, de 203.253 personas que se encuentran en población desocupada, o sea, el 82.2, es decir, 167.110 declararon estar en desempleo abierto. Esto significa que de cada 100 jóvenes de 15 a 29 años, 45 trabajan, 31 estudian y 23 son ninis. Y estos ninis es lo que, con el dato anterior era lo que decíamos, son los desempleados, que son los que están desempleados y cuánto de esto a lo mejor están entonces siendo absorbidos por otros flagelos sociales como la drogadicción, los grupos delincuenciales que atrapan a estos muchachos que no encuentran una manera de insertarse al mercado laboral y entonces se convierten en víctimas de estos grupos oscuros que entonces les prometen dividendos, porque nosotros sabemos que estos negocios ilícitos son muy rentables y estos muchachos caen algunos en esto, ¿me explico? O sea, está eso, yo le agregaría una cuestión. Mira, cada vez que hubo un momento en que el Estado decía, bueno, hay que reducir la planilla estatal, ¿quién quiere tener un mutuo acuerdo? ¿No? Y si hay mutuo acuerdo, te metes al emprendedor
vas a PYME y solicitas un apoyo de 5.000, 3.000. Pero si tú vendes plátano, eres un microempresario. Eso te dicen emprendedor. Sí, emprendedor. Porque a eso voy, pero al final el famoso emprendedor que tantos andan promulgando es un desempleado. Es un desempleado que está viendo qué hace. Pero ¿qué resulta? Que ese desempleado también cae, digamos, en esta especie de perversidad idiotista, ¿no? El otro día escuchamos a un muchacho hablar de un tema que era el famoso gota a gota. Yo digo, ¿de qué me estás hablando? Yo escuché, o sea, lo he escuchado, pero no aquí. No, es que ahora acá entre ciertos sectores está lo del gota a gota. ¿Cómo es eso? Es que cuando tú te dices que eres emprendedor y montas un pequeño negocio y no te alcanza, vas y pides prestado. Pero al que le pides prestado, ese te cobra todos los días, ¿no? Entonces, él está ahí en la puerta esperando que le pagues lo que te prestó en el día, ¿no? Entonces, uno se pone a pensar en este tipo de iniciativas de negocio en donde uno tiene que estar la plata para comprar la mercancía, la operación, y si tienes un ayudante, ¿cómo le vas a pagar? Y luego tienes encima a alguien que va a estar permanentemente todos los días recogiendo algo, ¿no? Entonces, ¿qué clase de emprendedurismo tenemos entonces? Sí, porque aquí lo que queremos es utilizar eufemismos para ocultar la realidad. Entonces tú eres un bonero y te dicen que eres microempresario. Entonces utilizamos ese tipo de eufemismo de emprendedurismo para disfrazar una realidad que está golpeando a un porcentaje significativo de la población. Y aquí las mujeres son las más golpeadas, ¿no? Sí. Las mujeres son más golpeadas porque inclusive las mujeres son las que menos acceso a fuentes de trabajo tienen. Y lamentablemente hay profesiones, aquí comentamos el caso de que hay profesiones donde te piden cierto estereotipo. Y si estas muchachas o esas mujeres ya no tienen ese estereotipo, ya sencillamente no pueden acceder a ese mercado laboral. ¿Por qué? Porque hay profesiones estereotipadas que le impiden a una mujer que ya tiene cierta edad poder seguir en ese puesto de trabajo. Y lamentablemente el tema de los medios, las periodistas, estas presentadoras de televisión, si no tienen determinado estereotipo, sencillamente no tienen la posibilidad de continuar en esos puestos de trabajo y las condenan entonces al desempleo. Y así hay una gran cantidad de profesiones que igualmente se encuentran en este marco. Pero tú sabes, Lazo y Jesús, que a mí lo que me molesta de todo esto es que cuando tú planteas al gobierno, lo que pasa es que hay que recuperar lo que se han robado. Ellos dicen que no, y el presidente ha dicho categórico que eso ya es del pasado. Pero ¿cómo es que del pasado a personas que se robaron millones de dólares? Tú sabes que, ¿ustedes se acuerdan del señor Alfredo Martí? ¿Se acuerdan de él? ¿Quién era? ¿No se acuerdan de Alfredo Martí? Él no era Escuchaba el nombre, pero no me acuerdo. Fue un director de la Caja de Seguro Social. Claro que sí. Que pasó sin pena ni gloria en la Caja de Seguro Social. ¿Qué periodo fue ese? Eso fue en el periodo de Varela. Y Alfredo Martí presentó 4 querellas en el Ministerio Público porque se perdieron 300 millones de dólares en la Caja de Seguro Social. Y yo me pregunto, ¿quién está preso por la pérdida de 300 millones de dólares? ¿Quién está preso? Nadie. Y tú me vas a decir a mí que eso no hay que investigarlo. Y eso... No, oye, no eres tú. pero si yo me robo 25 centavos, inmediatamente también sí me meten preso. Bueno, hay dos temas que antes que se nos acabe el tiempo quería ir tocando. La primera, la descalificación constante o la tarjeta que saca el gobierno nacional o funcionario del gobierno cuando hay planteamientos contradictorios de ellos. El mismo presidente de la República indicó que no, la gente de izquierda que está haciendo show. Principalmente por la estigmatización que tiene el tema de la izquierda en Panamá. Lo primero que hace para descalificar argumentos que están bien sustentados por los movimientos sociales, para descalificarlo de primera mano, inmediatamente se le tilda a quien lo diga que es de izquierda para levantar el fantasma del comunismo en la población como tal. O sea, pareciera que disentir frente a cualquier posición que se tenga dentro del gobierno nacional sería de izquierda, por lo tanto se descalifica. ¿Qué opinan de eso? Yo creo que había que ver una cuestión. Esto no es un tema de izquierda,
sencillamente. Este es un tema de derechos humanos vinculado a la población en su totalidad. Porque si nos pusiéramos a hablar de que esto es una aspiración de la izquierda, esto no es una aspiración. De que hay intelectuales, militantes o gente que se proclame de izquierda que esté en la crítica del proceso, bien válido, pero resulta que esto es un tema de toda la población trabajadora, que son los principales afectados. Entonces, yo creo que el discurso de esto, la izquierda, es tratar de ocultar más bien todos los vicios y las corruptelas que la élite empresarial ha tenido en relación a la caja. Un poco lo que decía Diógenes. O sea, ¿quién está preso por los 300 millones que se perdieron? Pero resulta que desde que el presidente Mulino asumió la administración, él siempre, eso es historia vieja. Comenzamos una nueva historia, que es rescatar la caja. O sea, él alegaba de que todo lo que había pasado, había que olvidarse de eso porque había que rescatar la caja, que el punto es el rescate, no lo que había pasado. Pero al final resulta que en el famoso punto de partida nuevo, esos que han estado implicados en la evasión son ahora los que están esperando que se apruebe la ley para ellos entonces tener control de la bolsa de dinero que se ha creado que se propone a partir de la ley. Entonces resulta que, ¿cómo es esto? Los evasores, punto y aparte, esa ya es historia vieja. Y en la historia nueva, esos mismos evasores son los que están esperando la aprobación de la ley para poder aprovechar y lucrar con la plata de los trabajadores, ¿no? Entonces, es un poco como la sensación de, oye, es mi plata, he trabajado tantos años, me voy a pensionar o jubilar, y ahora resulta que mi plata sirve para que otro sector se enriquezca, porque al final a mí me dan pensiones de hambre y de muerte, porque además lo que no dicen en la propuesta es que ese trabajador que de ahora, el otro día estaba viendo la lista de enfermedades que tienen los trabajadores, y eso lo sabe el seguro, ¿no? Que tiene que ver con los medicamentos. O sea, hay una lista específica de qué enfermedad tienen los trabajadores. Claro, claro. ¿No? Pero entonces acá, del otro lado, yo espero que me aprueben la ley, voy a tener acceso a los fondos que se han creado y yo voy a enriquecerme sobre la base de ir viendo el deterioro de ese pueblo trabajador a nivel de salud, a nivel de alimentación, ¿no? Pero yo, mientras, yo sí voy a estar lucrando, voy a estar jugando en la bolsa de valores internacionales y el día que aparezca una crisis como la de 2008, le mando una cartita al pensionado, oye, hoy le pago menos porque la bolsa bajó. Y ustedes perdieron y nosotros no. No, eso mismo. Sí, a mí me parece que inclusive el presidente hace una apología del delito cuando habla de que eso ya es pasado, o sea, estamos hablando de la impunidad, de estos casos de corrupción que se tienen que sancionar enérgicamente, porque es que si no sancionamos a los que se han robado los dineros del pueblo panameño, entonces ¿quién garantiza que los futuros administradores de la Caja de Seguro Social no van a hacer lo mismo? Porque no hay castigo o no hay certeza del castigo, y si no nadie paga por estos 300 millones de dólares, ¿quién garantiza que los futuros administradores de la caja no vayan a hacer lo mismo? Y sobre todo con este que tiene amplios poderes para inclusive especular en la bolsa de valores. Entonces, ¿quién realmente, si no hay una corrección del sistema, si no hay una, ellos le llaman distorsión del mercado cuando pasan este tipo de cosas? Pero lo que realmente aquí es un atraco a mano armada de los fondos de la Caja de Seguro Social, que es la institución más noble que tiene este país. Porque si aquí nosotros hay una institución donde una persona que se puede hacer, no se puede hacer, por ejemplo, un trasplante de riñón, que en una clínica privada le cuesta $20,000, solamente con lo que cotiza, porque es un sistema solidario, con lo que cotiza en la Caja de Seguro Social, se puede, va a demorar, pero se puede hacer un trasplante de riñón. Entonces creo que es una institución que hay que defender, que tenemos que mejorar la atención de salud, eso es correcto, y por eso también, que no lo hemos visto, es que nosotros también nos negamos a que haya una fusión de la Caja de Seguro Social con el Ministerio de Salud, porque lo que quiere el Estado es recargar los gastos que debe destinar al Ministerio de Salud, recargárselos también a los asegurados,
fusionando el Ministerio de Salud con la Caja de Seguro Social, y hemos dicho que eso realmente es otro atraco por parte del Estado que quiere recargarle a los asegurados no solamente los gastos de manutención de los asegurados, sino también la de la población que no es asegurada y que es el Estado el que debe encargarse de atender a ese segmento importante de la población. Bien, ya en los últimos minutos que nos quedan, hay una cuestión que estamos claros: la vuelta al sistema solidario. Esa es la propuesta del movimiento social. Inclusive la Universidad de Panamá ha propuesto la vuelta al sistema solidario. El rector de la Universidad de Panamá tuvo una presentación en la asamblea y llamó la atención de que era necesario la vuelta al sistema solidario. Pero debemos recordar una cosa: la vuelta al sistema solidario está antes de 2005. Antes de 2005 era sistema solidario totalmente. Estamos hablando que en las presentaciones que hemos organizado junto con el Departamento de Sociología, junto con la Dirección de Extensión, Cultura y Educación Continua de la Facultad de Humanidades, hemos puesto la propuesta de varios. Apareció el profesor Felipe Argote, que tiene una propuesta de un sistema mixto diferente al sistema mixto que existió desde 2005 hasta nuestro día, porque estamos claros que hay dos bolsas. Yo, que todavía pertenezco a un sistema solidario que no hay plata dentro de esa bolsa, Igual yo. y la otra que es el sistema mixto, que es después de 2005, de aquellos que empezaron a cotizar allí. Entonces tenemos la propuesta, la que actualmente tiene, no es mixto, es individual totalmente. Tenemos individual que está proponiendo esta reforma, el mixto que se propuso de 2005 hacia adelante y el solidario que es el que está en crisis. Hay varias propuestas. La propuesta del profesor Felipe Argote, que indica que hay un sistema mixto con un límite de $1.000 y de ahí adelante cuenta individual. Y esta precisamente es la que está cuerpando el movimiento social y principalmente la Universidad de Panamá, que es la vuelta al sistema solidario. Hay algunas propuestas de esto que tienen que ver directamente con la administración de fondos por parte de la entidad pública como tal, la elevación del nivel de intereses que deben tener dentro de los intereses del banco y otro conjunto de fuentes de poder volver al sistema solidario. ¿Esto lo vamos a discutir realmente? ¿O la estrategia del señuelo está: vamos a bajar la edad de jubilación, pero seguimos con cuenta individual? ¿Qué va a pasar? ¿Qué ustedes piensan con respecto a eso? Mire, yo creo que hay un conflicto de intereses. Nosotros sabemos que la esposa de Felipe Chapman administra una de estas empresas de Progreso, que es una de estas administradoras de fondos privados, y hay conflicto de intereses. Yo creo que el señor Felipe Chapman es un inmoral, porque él no debiera, teniendo a su esposa como una de las principales directoras de estas APF, no debiera estar metido en esto. Sin embargo, bueno, como ministro de Economía lo tiene que hacer. Pero nos da vergüenza que quienes fueron votados para defender los intereses del pueblo panameño sean los que estén promoviendo el aumento de la edad de jubilación, que pareciera que ahora la esperanza de vida, en vez de ser un orgullo nacional, se convierte en un pecado capital vivir ahora más. Cuando lo que, insisto, debiéramos es mejorar la recaudación de la evasión de la cuota obrera patronal. Yo tenía aquí que, por ejemplo, ustedes saben que también de la Caja de Seguro Social se perdieron 100.000 dosis de fentanilo. Sí, eso fue hace poco de noticia. ¿Y quién está preso por la pérdida de fentanilo? O sea, que uno de los elementos que tiene en crisis la Caja de Seguro Social es la corrupción. Y ustedes saben que en los Estados Unidos hay una ciudad que se llama Kensington, en Filadelfia, que le llaman la ciudad zombie, donde el consumo de fentanilo tiene prácticamente destruida a esa comunidad. ¿Y cómo es? ¿Quién me puede decir a mí que esto no se fue para los carteles en México? Porque son los mexicanos los que están llevando el fentanilo, los carteles de la droga en México. Y ustedes saben que los Estados Unidos es el principal consumidor de este tipo de drogas. Y un dato más, y ya con esto cierro este dato. Dice Enrique Lao que según el director de la entidad Enrique Lao, en la última rendición de cuentas, que la deuda millonaria de la entidad se reparte en el sector privado en $150.723.000 la deuda del sector privado a la Caja de Seguro Social. Si nosotros recogemos estos fondos y se recogen bien los fondos del Estado, de la gente que va de la cuota obrera patronal,
yo creo que no se necesitan reformas paramétricas de aumentar la edad de jubilación a los trabajadores, porque me parece que hay alternativas. Los corredores, tanto norte y sur, se cumplieron con fondos de la caja. ¿Por qué los corredores norte y sur no entran a formar parte de englosar el programa de invalidez y muerte de la Caja de Seguro Social si esos corredores fueron comprados con fondos de la Caja de Seguro Social? ¿Por qué no se traspasan esos recursos de los corredores directamente al programa de invalidez y muerte y no recurrir entonces a aumentar a la edad de jubilación? Yo lo que creo que eso que señala Diógenes hay que contextualizar a partir de los intereses que están gravitando alrededor de la propuesta, porque al final no solamente es las administradoras privadas de las pensiones, creo que ese es un sector que está interesado, pero también el cartel de la farmacéutica. Claro, sí, es otra mafiocracia. Eso mismo. Y luego todo lo que tiene que ver con las importaciones médicas. Y qué casualidad que uno de los asesores del señor presidente de la República es el señor Aníbal Galindo, propietario de una de estas grandes empresas farmacéuticas. Esos tres sectores están gravitando alrededor de la propuesta de ley y ahora están preocupados porque yo lo que interpreto es que parte del gabinete no tiene nada que ver con el régimen, viene directamente de la élite empresarial, ¿no? Y otra parte sí tiene que ver con el régimen. Y hay como una especie de corrientes de opiniones que se encuentran, pero que por distintos motivos se van alejando. Uno es político y el otro es económico. El económico es el que está detrás de la propuesta de ley en sí, pero el RM y todo lo que gira alrededor del expresidente Martinelli tiene lógica política. Yo creo que eso también enreda a la propuesta de ley. Pareciera que hay una contradicción entre la lógica política y la lógica económica empresarial que está y que definitivamente no han cuadrado los intereses como tal. Y por lo que vemos con la conferencia de prensa del PRD el día de ayer, pareciera que este proyecto de ley no tiene los votos en la Asamblea Legislativa. No lo va a tener, pero porque es una propuesta impopular. Por supuesto, pero el detalle y lo que he insistido en este programa precisamente con ustedes, no los tiene, pero no los tiene frente a un elemento que es la edad de jubilación. Nadie, es más, cuando tú ves, ellos insisten en que se oponen al aumento de la edad de jubilación. Ese es todo lo que se opone. El manejo de los fondos sigue estando sin opinión con respecto a esto. Entonces, una vez tú resuelvas el tema de la edad de jubilación, se va a acusar al movimiento social de que son intransigentes en la medida que, mira, bajamos la edad de jubilación. Y como la población está en total desconocimiento del manejo de los fondos, cómo se van a dar, y precisamente, ¿qué va a pasar? Van a decir, no, es que el movimiento social es intransigente porque en alguna medida ya nos bajaron la edad de jubilación, pero ellos no, ¿qué más quieren? Mira, yo me metí de lleno, Lazo, Jesús, en la huelga del 2005, cuando se aprobó la ley 51. Yo me metí de lleno en esa huelga. Yo recuerdo que el presidente Martín Torrijos decía, cuando se aprobó la ley 51, que compraba dirigentes y se fueron al Hotel Gamboa Resort, antiguo Escuela de las Américas, y dijo el presidente Martín Torrijos que había saldado la caja por los próximos 40 años. Apenas han pasado 19 y nuevamente nos están diciendo que la caja está en quiebra. Me parece que también hay una manipulación del discurso. Bien, bueno, se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Les agradezco a ambos por venir. Van a estar nuevamente invitados el próximo año, dado que la próxima semana cerramos y esto creo que va a dar para lo largo. Una vez más, les agradecemos por la audiencia de nuestros miles y miles de oyentes que tienen este programa Perspectiva Sociológica y que seguimos, nos escuchamos la próxima semana en el programa de cierre de esta temporada. Muchísimas gracias. Saludos.